Todo comenzó una mañana aparentemente normal en San Giovanni Rotondo, pero nada de ese día sería realmente normal. A veces, la historia decide cambiar el curso de una vida entera en un instante. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando un hombre desconocido, cansado y con la mirada perdida, caminó lentamente hacia el confesionario del Padre Pío. Parecía llevar el peso de un mundo entero sobre sus hombros, como si algo invisible le aplastara el pecho. Y aquí es donde hay que prestar atención, porque lo que sucede en los siguientes minutos es uno de los encuentros más impresionantes jamás descritos en los relatos del santo. Un encuentro que, si hubiera ocurrido unos momentos después, tal vez nunca habría sucedido. Cuando el hombre se acercó, los testigos dijeron que el Padre Pío, quien solía mantener la cabeza inclinada en oración, levantó repentinamente la mirada, como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. No fue el rostro del hombre lo que llamó la atención, sino algo detrás de él, o quizás dentro de él, una especie de sombra emocional, una desesperación tan profunda que casi parecía tocar el aire. Ese instante endureció la mirada del santo, como si recibiera una advertencia silenciosa, y entenderán por qué. El hombre dudó en la puerta. Quería entrar, pero al mismo tiempo parecía luchar contra una fuerza opuesta. Fue entonces cuando el Padre Pío le habló en voz baja, pero con una firmeza que le traspasó el alma. «Entra, hijo, no has venido en vano». Esta frase, sencilla para cualquiera, fue como una llamada directa al corazón de aquel hombre. Y ahí empezó todo. A partir de ese momento, cada palabra, cada gesto y cada silencio revelarían una verdad que el Padre Pío jamás podría contar en público, pero que debía afrontar allí en ese preciso instante antes de que fuera demasiado tarde. Este fue el encuentro que lo cambió todo. En cuanto el hombre entró en el pequeño confesionario, ocurrió algo que pocas personas en el mundo pudieron comprender. El Padre Pío levantó lentamente el rostro, y su mirada, siempre tan serena, se volvió más atenta, como si viera mucho más allá de lo que cualquier persona normal podría ver. No solo miraba al hombre, miraba dentro de él. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente sorprendentes. El Padre Pío tenía un don excepcional, documentado por muchos testimonios a lo largo de las décadas. El don de leer el alma humana no fue magia, ni imaginación, ni la exageración de devotos emotivos. Fue algo que realmente ocurrió frente a gente común, médicos, soldados, mujeres, jóvenes, figuras religiosas. Todos decían que el santo sabía cosas que nadie les había contado antes. Pero en ese momento, con ese hombre desesperado, la intensidad parecía diferente. Era como si su dolor gritara en silencio. El hombre temblaba, respiraba agitadamente, como si temiera incluso existir. Y fue entonces cuando el Padre Pío ladeó ligeramente la cabeza, analizando cada detalle invisible. Vio pecados ocultos. Sí, vio viejos traumas, también, pero había más. Algo más grande, más profundo y más peligroso. Era como si estuviera ante un alma que no solo estaba herida, estaba cansada de luchar. Es difícil explicarle esto a un niño, pero imagina a alguien con un peso tan grande que ya ni siquiera puede pedir ayuda. Eso es exactamente lo que vio el Padre Pío. No con palabras, sino con una especie de visión interior, como si el alma del hombre se abriera ante él, revelando miedos, decisiones equivocadas, y culpas que ni siquiera podía admitirse a sí mismo. El Padre Pío respiró hondo. Sabía que este encuentro no era común. Sintió una sombra de desesperación tan fuerte que parecía querer apartarlo del camino de la esperanza. Y esto es lo que el público necesita entender. Cuando el Padre Pío percibió algo así, su rostro cambió. Su mirada se tornó más seria, casi como la de un médico que ve un diagnóstico serio incluso antes de terminar el examen. Y luego, con voz firme pero compasiva, dijo: «Hijo, ¿por qué crees que Dios te trajo aquí hoy?». El hombre se quedó paralizado.
porque, por primera vez, alguien parecía ver lo que ocultaba al mundo entero. Fue el comienzo de una revelación que no podía contarse públicamente. Una verdad que el Padre Pío solo revelaría allí, en ese pequeño espacio donde nada podía presenciarse, pero todo podía transformarse. Cuando el hombre finalmente empezó a hablar, sus palabras salieron entrecortadas, como si surgieran de un lugar muy oscuro en su interior. Pero la verdad es que ni siquiera necesitaba decirlo todo. El Padre Pío ya lo sentía. Y lo que sentía no era solo arrepentimiento, miedo o vergüenza, era algo mucho más profundo y peligroso. Desesperación, una marca silenciosa que no aparece en el rostro, pero pesa en el alma como una piedra gigante a punto de hundir a alguien. Para cualquier persona común, el hombre parecía simplemente nervioso. Pero para el Padre Pío, esa desesperación tenía un color, un olor, una carga espiritual. Reconoció este tipo de sufrimiento porque lo había visto antes. Sabía que el peor dolor no es el causado por un error, sino el que surge cuando una persona cree que ya no hay salida, y eso fue exactamente lo que vio en ese hombre, un alma que se estaba dando por vencida. La atmósfera se volvió pesada. Testigos históricos relatan que, en momentos como estos, el aire alrededor del Padre Pío parecía cambiar. Se volvió más frío, más silencioso, como si algo invisible intentara extinguir la luz. Era la sombra de la desesperación, una fuerza que se alimenta de viejas culpas y miedos no expresados. Una fuerza que hace creer a una persona que no merece perdón, amor ni un nuevo comienzo. El Padre Pío cerró los ojos un instante. No solo escuchaba al hombre, luchaba por él, porque sabía que cuando el alma se acerca a ese punto de oscuridad, es como si dos voces se enfrentaran, una que dice, sigue adelante, y la otra que dice, acaba con todo. Y en ese hombre, la segunda voz era la más fuerte. Hijo mío, dijo suavemente el Padre Pío, hay una tormenta dentro de ti, pero no es más grande que Dios. El hombre inmediatamente comenzó a llorar. No eran lágrimas comunes, eran las lágrimas de alguien que había intentado ser fuerte durante demasiado tiempo y ya no podía soportarlo. Y aquí es donde la historia cobra aún más intensidad, porque el Padre Pío se dio cuenta de algo aterrador. Ese hombre no solo estaba arrepentido del pasado, planeaba una huida definitiva del futuro. Llevaba la marca de un alma que quería desaparecer, creyendo que sus faltas eran imperdonables. Pero el Padre Pío sabía que este tipo de pensamiento no provenía de Dios. Sabía que la desesperación es una de las últimas armas que se usan contra una buena persona, una especie de ataque final para destruir a alguien desde dentro. Por lo tanto, en ese preciso instante, se preparó para decir algo que cambiaría por completo el destino de aquel hombre, algo que su alma necesitaba escuchar antes de que fuera demasiado tarde. El hombre intentó hablar, pero no le salían las palabras. Abrió la boca, respiró hondo, exhaló y nada. Era como si una mano invisible le sujetara la garganta, impidiéndole confesar lo que más le dolía. El Padre Pío observaba en silencio, sin prisa, porque sabía exactamente lo que ocurría allí. El alma del hombre estaba atrapada en un nudo tan fuerte que ya no sabía cómo desatarlo. Para que cualquier niño lo entienda, imagina cuando intentas decir algo muy difícil y sientes una opresión en el pecho, como si fuera imposible expresarlo con palabras. Ahora multiplica esa sensación por 100. Así se sentía ese hombre. Cargaba con un pecado, sí, pero también con una culpa tan grande que creía que ya no podía ser perdonado. Y cuanto más intentaba hablar, más lo silenciaba la culpa. El Padre Pío inclinó entonces la cabeza con afecto, como un padre que sabe que su hijo está sufriendo, y dijo con calma, «Hijo, Dios ya lo sabe, pero necesitas liberar esto de tu alma». Esas palabras tenían un poder especial. No eran solo consuelo, sino una invitación a respirar de nuevo,
Aún así, el hombre seguía atrapado, temblaba, miró al suelo, se tocó la cara como si intentara despertar de una pesadilla. Fue entonces cuando el Padre Pío se dio cuenta de algo que pocos entenderían. El pecado que el hombre cargaba no era precisamente lo que creía que debía confesar. La verdadera carga no estaba en su pasado, sino en lo que vino después. Estaba en lo que pensaba hacer consigo mismo al salir de allí. Su alma clamaba por ayuda, pero su boca permanecía sellada. Creía que sus decisiones habían sido tan malas que ya ni siquiera merecía pedir perdón. Y esa es la trampa más peligrosa de la desesperación. Hacerle creer a alguien que ya es el fin, incluso cuando Dios aún espera el intento más simple de empezar de nuevo. El Padre Pío respiró hondo. Había visto almas en ese estado antes, pero pocas veces con tanta intensidad. Comprendió que ese silencio no era terquedad ni vergüenza común. Era un claro síntoma de un alma demasiado herida para creer en la misericordia. Entonces hizo algo sorprendente. Habló con firmeza, pero con suavidad. Hijo, lo que temes decir no es mayor que el perdón que Dios te puede dar. En ese momento, el hombre finalmente miró al santo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de culpa, sino de miedo. Estaba a punto de revelar la verdad, pero también de algo mucho peor. Era como si estuviera al borde de un precipicio, temblando, esperando que una mano lo rescatara. Y fue precisamente esta mano la que el Padre Pío extendió, no físicamente, sino espiritualmente. Sabía que debía actuar con rapidez, porque el pecado que el hombre no podía expresar era, de hecho, el reflejo de una decisión aún oculta. Una decisión que podría costarle la vida. La revelación estaba a punto de ocurrir, y sería mucho más profunda de lo que cualquiera de los presentes pudiera haber imaginado. Fue precisamente cuando el silencio se hizo más denso que todo sucedió. El Padre Pío, mientras observaba al hombre luchar por confesarse, sintió algo diferente, como si un velo invisible se hubiera levantado ante sus ojos. Duró solo unos segundos, pero segundos capaces de cambiar por completo el destino de una persona. Y lo más impresionante es que nadie más lo notó, solo él. Quienes conocieron al Padre Pío decían que a veces tenía destellos espirituales inmediatos, pequeños destellos, como escenas rápidas en las que Dios mostraba no solo lo que alguien había hecho, sino también yo lo haría. Era como ver fragmentos de una película inédita. No eran sueños ni imaginación. Eran visiones tan vívidas que la expresión del santo cambiaba a menudo sin que pudiera disimularlo. Y eso es exactamente lo que pasó ahora. En un instante, el Padre Pío vio, no con sus ojos físicos, sino con los del alma, la imagen de un hombre caminando solo por las calles, cabizbajo, entrando en su casa, cerrando la puerta y renunciando a todo. Vio la desesperación que lo impulsaba a tomar una decisión definitiva, una decisión que, según él, era la única forma de poner fin a su propio sufrimiento. La visión fue tan real que el santo sintió que su corazón se aceleraba. Para ayudar a un niño a entender, imagina ver a alguien lastimarse incluso antes de que suceda, y te llena de tanto miedo que quieres correr y detenerlo de inmediato. Así se sintió el Padre Pío. No solo vio tristeza, sino al hombre desapareciendo. Vio un alma a punto de extinguirse. Recuperó la conciencia en un abrir y cerrar de ojos. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero dejó una profunda huella, la certeza de que el hombre que tenía ante sí no estaba allí para confesar un pecado común, sino para intentar respirar por última vez antes de hacer algo irreversible. El santo observó entonces con más atención el temblor en las manos del hombre, su respiración entrecortada, la mirada que evitaba cualquier esperanza. Todo tenía sentido ahora. La confesión contenida no fue por vergüenza, fue por miedo. El hombre pensó que su error era tan grave que el mundo estaría mejor sin él.
El Padre Pío sabía que debía actuar de inmediato. Este tipo de visión nunca llegaba por casualidad. Si Dios la había permitido, era porque había algo que salvar. Allí mismo, en ese instante, en ese pequeño confesionario, antes de que la desesperación consumiera la última chispa de luz en esa alma, se acercó un poco más, sin sobresaltar al hombre, y dijo en voz baja, pero con una fuerza que parecía venir de otro lugar: «Hijo, sé lo que intenta alejarte de la vida, y no lo enfrentarás solo». El hombre levantó la vista y por primera vez pareció oír algo que realmente lo trajo de vuelta al mundo. La revelación había comenzado, pero lo que vendría después sería aún más sorprendente, porque el Padre Pío estaba a punto de decir algo que el hombre jamás olvidaría y que lo cambiaría todo. Al terminar la visión, por breve que hubiera sido, algo en la expresión del Padre Pío cambió de inmediato. Él, que siempre mantenía una mirada serena y firme, parecía ahora haber experimentado un susto silencioso, una profunda conmoción que no necesita palabras para ser percibida. Quienes lo conocieron decían que era raro, muy raro, ver al santo perder su expresión tranquila. Y en ese momento, eso fue exactamente lo que sucedió. Durante unos segundos, apoyó la mano en el confesionario como si necesitara estabilizarse. Nadie más vio la visión, por supuesto, pero todos vieron el resultado. El rostro del Padre Pío palideció, entrecerró ligeramente los ojos y su respiración se volvió errática. Fue como si hubiera sentido un impacto espiritual tan fuerte como un golpe físico. Para que cualquier niño lo entienda, imagina ver algo muy triste que le sucede a alguien a quien quieres ayudar y, por un instante, se te encoge el corazón tan rápido que hasta tu rostro cambia. Así fue. El hombre frente a él no entendía la razón, pero notó el cambio, y eso lo tensó aún más. Pensó que el Padre Pío juzgaba su silencio, su pecado o quizás su debilidad, pero el santo no juzgaba nada, percibía el abismo al que se estaba precipitando aquel hombre. El Padre Pío respiró hondo y cerró los ojos un instante como si pidiera fuerza a Dios. Al abrirlos de nuevo, sus ojos eran diferentes. Ya no solo reflejaban comprensión, transmitían urgencia. Se inclinó hacia adelante, como quien necesita alcanzar al otro antes de que caiga, y dijo en una voz baja que parecía vibrar en el aire: «No estás aquí por casualidad. Algo intentó impedir que llegaras». Esa frase lo impactó. Abrió los ojos de par en par y sintió frío en las manos. ¿Cómo iba a saberlo el Padre Pío? De hecho, había pensado en rendirse por el camino. Había pensado en dar marcha atrás, desaparecer, desvanecerse. Algo en su interior le decía que ya no tenía sentido buscar ayuda, y sin embargo, había llegado allí como si una fuerza invisible le hubiera tirado del brazo. El Padre Pío notó la reacción y continuó: «Lo que llevas dentro no solo viene de tus decisiones, también viene de la desesperación que intenta engañarte». Hablaba con tanta convicción que parecía ver esa sombra espiritual que lo envolvía, y en ese momento, lo que para cualquier otro sería solo un gesto de desaliento, para el Padre Pío era un signo de lucha entre la vida y la destrucción. El hombre finalmente comenzó a llorar, como quien ha sido expuesto y al mismo tiempo comprendido por primera vez. El Padre Pío lo sabía. Este no era un caso cualquiera. Era un alma arrastrada hacia un final trágico, y él estaba allí para evitarlo. La sorpresa en su rostro no era de miedo, sino de la certeza de que debía actuar con rapidez, porque lo que viniera después decidiría si ese hombre seguiría vivo o si su historia terminaría esa misma tarde. El silencio dentro del confesionario pareció hacerse aún más denso cuando el Padre Pío comprendió la magnitud de la batalla espiritual que allí se libraba. Vio con la claridad que solo un don divino podía dar, que este hombre no solo estaba arrepentido, sino que estaba destrozado por dentro. Cargaba con un peso tan profundo que creía que Dios ya lo había abandonado.
Y fue en ese momento que el Padre Pío comprendió algo difícil, doloroso y absolutamente decisivo. La verdad detrás de esa alma no podía ser contada a nadie más que a ese hombre. El Padre Pío siempre respetó el secreto de la confesión con una seriedad casi sagrada. Nada, absolutamente nada, de lo que oía podía decirse en público, ni siquiera cuando implicaba riesgos o revelaciones impactantes. Era como si cada confesión fuera una caja fuerte cerrada, donde Dios depositaba el corazón de una persona, y el santo tenía la misión de custodiarlo para siempre. Y en ese caso, había algo aún más delicado. Lo que había visto, la visión fugaz, la profunda desesperación, la sombra espiritual que lo empujaba hacia un final trágico, no podía ser revelado a nadie, no podía ser relatado en cartas, en sermones, ni siquiera en conversaciones privadas con sus superiores. La verdad era demasiado pesada y, a la vez, demasiado sagrada para dejarla ahí, para ayudar a un niño a entender. Imagina que alguien te cuenta un secreto muy importante y muy triste, y sabes que no puedes contárselo a nadie, ni siquiera a tu madre o a tu mejor amigo. Pero aunque no puedas contárselo, necesitas hacer algo para ayudar a esa persona. Así se sentía exactamente el Padre Pío. Sabía todo lo que el hombre llevaba dentro. Sabía lo que había vivido. Sabía lo que planeaba hacer, pero no podía revelarlo, no podía decir, lo vi en ti. Así que necesitaba usar otra estrategia, una que lo ayudara sin traicionar la confianza, sin exponer su alma y sin violar el sacramento que respetaba más que su propia vida. Por eso el Padre Pío comenzó a hablar, como si hablara de otra persona aún, sabiendo que sus palabras golpearían el corazón del hombre como flechas certeras. Utilizó historias, metáforas, consejos indirectos, todo cuidadosamente escogido para que el hombre entendiera el mensaje, sin que el santo necesitara revelar que sabía demasiado. Y luego, con voz tranquila pero firme, dijo, a veces, un alma cree que su error es tan grande que ni siquiera Dios podría perdonarlo, pero es mentira. Así es como el mal intenta destruir a alguien desde dentro. El hombre levantó la cabeza de inmediato. Fue como si el Padre Pío hubiera descrito exactamente lo que sentía, y eso le estremeció el corazón, porque nadie, absolutamente nadie, conocía la profundidad de esa culpa. El Padre Pío no podía decir la verdad en público, no podía revelar visiones ni confesar el peligro que veía, pero sí podía hacer algo aún más poderoso, mostrarle a la humanidad que Dios aún no lo había abandonado. Y aquí es donde la historia realmente empieza a cambiar, porque incluso sin revelar sus dones, el Padre Pío estaba a punto de darle al hombre una respuesta que podría salvarlo del abismo, sin romper ninguna regla de lo sagrado. El Padre Pío sabía que no podía revelar directamente lo que había visto en el alma de ese hombre. El secreto de confesión se lo impedía. Su don espiritual se lo impedía aún más. Pero al mismo tiempo sabía que debía actuar, y actuar con rapidez. La vida de ese hombre pendía literalmente de un hilo invisible, y cualquier palabra mal elegida podía hundirlo aún más en la desesperación. Por lo tanto, eligió el único camino posible, una alerta disfrazada, con una calma que ocultaba toda la urgencia que sentía en su interior. El Padre Pío empezó a hablar indirectamente, como si contara una historia sobre otra persona. Pero cada frase, cada pausa y cada mirada estaban, de hecho, dirigidas precisamente al hombre sentado frente a él. Era como cuando un adulto quiere enseñarle a un niño algo difícil y se lo cuenta todo a través de una historia, para que entienda el mensaje sin asustarlo. Luego dijo, casi como si pensara en voz alta, hay almas que creen que su error es mayor que la misericordia de Dios. Pero esto no es más que una mentira que nace de la tristeza y crece en la desesperación. El hombre dejó de respirar por unos segundos. No podía ser que el Padre Pío dijera eso por casualidad.
Cada palabra parecía hecha a su medida. Era como si el santo le leyera el corazón, y en cierto modo así era. El Padre Pío continuó, ahora con una voz aún más serena, pero con un peso que atravesaba el aire. Cuando alguien cree que ya no hay esperanza, generalmente es porque algo le susurra palabras en su interior que no vienen de Dios. El hombre empezó a temblar. Conocía bien ese susurro. Era el pensamiento que lo había atormentado durante semanas, quizá meses. El que decía que el mundo estaría mejor sin él. El que decía que su error era imperdonable. El que prometía un falso alivio ocultando un final trágico. El Padre Pío percibió el impacto y sin cambiar el tono añadió: la desesperación es una oscuridad que intenta convencer al alma de que ya no hay puerta, pero siempre la hay, siempre. Para que cualquier niño lo entienda, imagina estar en una habitación completamente a oscuras y creer que no hay salida, hasta que alguien enciende la luz y ves la puerta que siempre estuvo ahí. Fue precisamente esa luz la que el Padre Pío intentó encender en ese hombre, solo con palabras, no con lámparas. La advertencia fue clara, pero disimulada. No dijo, vi lo que ibas a hacer. Él solía decir, no dejes que esta oscuridad te engañe. Poco a poco, el hombre empezó a desmoronarse en 1900 lágrimas. Era como si esas palabras rompieran una a una las cadenas invisibles que lo ataban. Finalmente, respiró hondo, un suspiro profundo pero aliviado, como quien regresa a la superficie tras casi ahogarse. Y fue en ese preciso momento que el Padre Pío comprendió. La advertencia había funcionado. La oscuridad, al menos por el momento, había retrocedido. Pero sabía que todavía no era suficiente. El alma de ese hombre necesitaba algo más fuerte, más directo y más transformador. Y eso fue exactamente lo que vendría después. Un acto que lo cambiaría todo. Ese pequeño confesionario parecía demasiado silencioso, pero en su interior sucedía algo que nadie más que el Padre Pío podía percibir. Era como si dos fuerzas completamente distintas lucharan por el corazón de aquel hombre. Estaba allí sentado, llorando, retorciéndose las manos, pero lo que sucedía en su interior era mucho más grande de lo que cualquiera a su alrededor podía imaginar. Y el Padre Pío lo veía todo con una claridad aterradora. Para ayudar a un niño a entender, imaginen dos equipos peleando por una pelota invisible. De un lado, el equipo de la esperanza, intentando recordarle al hombre que Dios aún creía en él. Del otro, el equipo de la desesperación, intentando convencerlo de que la vida ya no tenía sentido. Esa era la batalla invisible que se libraba dentro de esa alma. El Padre Pío respiró hondo. Había presenciado este tipo de lucha antes y sabía exactamente el peligro que representaba. La desesperación no era solo un sentimiento. Para el santo era casi como una presencia real, una sombra que intentaba envolver al hombre, susurrándole mentiras. Mentiras que decían, no hay salida, eres un error, nada de lo que hagas cambiará. El santo cerró entonces los ojos por un instante. Era como si conversara en silencio con Dios. Cada segundo era precioso. Sabía que si la desesperación triunfaba, ese hombre saldría de allí para cometer un error irreversible. Por lo tanto, la oración silenciosa del Padre Pío no era solo una oración. Era un grito de ayuda, una lucha contra la oscuridad. El hombre se inclinó hacia adelante, como si llevara un peso enorme a la espalda. Se secó las lágrimas, pero éstas volvieron de inmediato. Era su alma pidiendo ayuda. El Padre Pío abrió los ojos y sintió que algo cambiaba, como si la batalla llegara a su punto decisivo. Era el momento en que el alma cae o se levanta. Entonces, con un corazón firme, el santo se acercó un poco más, no físicamente, sino espiritualmente. Sabía que debía elegir sus próximas palabras con sumo cuidado.
porque lo que diría en ese instante marcaría la diferencia entre la vida y la destrucción. La sombra espiritual parecía retroceder y avanzar simultáneamente, como si luchara por mantener al hombre atrapado en la oscuridad. Y fue precisamente allí, en ese delicado momento, que el Padre Pío comprendió. La batalla invisible estaba llegando a su fin, y solo una palabra correcta podía salvar a ese hombre. El Padre Pío respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo irrefutable. Vio al hombre que tenía delante intentando recomponerse, pero era evidente que seguía sumido en su propio miedo. Las lágrimas caían lentamente, su respiración era superficial y su mirada parecía la de alguien que ya no creía en nada, ni siquiera en su propio valor. Y fue precisamente entonces cuando el Padre Pío hizo algo que lo cambiaría todo. Con voz baja y tranquila, llena de una fuerza que no parecía humana, dijo: «Hijo, no eres lo que decías ser, eres lo que Dios todavía puede hacer a través de ti». Estas palabras penetraron en el corazón del hombre como la luz que entra en una habitación completamente a oscuras. Levantó la cabeza lentamente, como si despertara tras un largo sueño. Fue como si algo en su interior se hubiera despertado. Y eso no sucede a menudo. Quizás para él era la primera vez. La frase era sencilla, tan sencilla que hasta un niño la entendería. Significaba esto: no importa el error, Dios aún puede transformarte en alguien mejor. No importa el pasado, hay futuro. No importa la caída, hay camino de regreso. El hombre tardó unos segundos en asimilar esas palabras. Al mismo tiempo, algo que lo asfixiaba empezó a debilitarse. Respiró hondo, pero esta vez no fue un suspiro de tristeza, fue de alivio. Fue como si alguien le hubiera quitado una gran piedra del pecho. El Padre Pío seguía mirándolo con silencioso afecto. Sabía que esa frase había sido más que un consejo, había sido una ayuda directa, una ayuda que sacaba el alma del abismo. Y mientras el hombre lloraba, pero ahora de otra manera, el santo se dio cuenta de algo precioso. La batalla invisible estaba cambiando de bando. La oscuridad perdía su dominio. La esperanza comenzaba a crecer. Y todo esto por culpa de una sola frase, una frase que parecía elegida por el mismo cielo. El Padre Pío sabía que este hombre aún necesitaba dar otros pasos, pero ahora ya no estaba perdido. Ahora tenía una oportunidad real de vivir. Y esa oportunidad comenzó con solo una palabra, la palabra correcta en el momento correcto. Tras ver al hombre finalmente respirar de nuevo, aunque aún temblaba, el Padre Pío supo que era el momento perfecto para dar el siguiente paso. Comprendió que algunas almas, cuando están demasiado heridas, no pueden sanar solo con consejos. Necesitan acción concreta, algo que devuelve el sentido, algo que hace que la esperanza pase del papel a la acción. Y por eso decidió darle al hombre no solo una penitencia, sino una misión. Esta misión no era común. No se trataba de rezar unas cuantas oraciones, ni de visitar una iglesia específica. Era algo mucho más profundo y transformador. El Padre Pío lo miró seriamente y dijo: «Hijo, necesitas afrontar lo que crees que destruyó tu vida. Acércate a la persona a la que lastimaste, mírala a los ojos y pídele perdón». Los ojos del hombre se abrieron de par en par al instante. Parecía imposible. Tembló ante la sola idea. Era como pedirle a alguien que se enfrentara a un monstruo que siempre había intentado evitar. Pero el Padre Pío continuó con calma: «Dios te hablará a través de ella, para que cualquier niño lo entienda. Es como cuando rompes sin querer el juguete de alguien y tienes miedo de decírselo, pero tu madre dice que la única manera de arreglarlo es ir con esa persona, disculparte e intentar arreglarlo. A veces el miedo es grande, pero la sanación solo ocurre cuando lo enfrentamos». El hombre bajó la cabeza, luchando contra su propia vergüenza. Pensó que esa persona nunca lo escucharía, que sería rechazado, humillado o peor aún, que recordaría su error el resto de su vida.
Pero el Padre Pío sabía que el perdón, cuando es genuino, tiene el poder de reconstruir a alguien desde dentro. Y entonces el santo hizo algo inesperado. Colocó suavemente su mano sobre el corazón del hombre y dijo: el coraje llega tras el primer paso. Da ese paso y lo entenderás. Esas palabras lo conmovieron. Era como si el Padre Pío le asegurara que, a pesar del miedo, algo bueno le esperaba al final. Ni un castigo, ni una acusación, sino una respuesta que solo podría encontrarse en ese encuentro. El hombre respiró hondo, se secó las lágrimas y finalmente asintió. No fue solo un gesto, fue el comienzo de un cambio real. Fue como si, después de mucho tiempo, hubiera encontrado un propósito, algo que lo devolvió a la vida. El Padre Pío sabía que esta misión podía curar heridas que ni siquiera el hombre mismo comprendía plenamente. Y en el fondo, ella también sabía que si tenía el coraje de llevarlo a cabo, nada, absolutamente nada, sería igual después de eso. Cuando el hombre salió del confesionario ese día, su corazón aún latía con fuerza. No sabía exactamente cómo cumpliría la misión que el Padre Pío le había encomendado. Sentía miedo, vergüenza, culpa, todo mezclado. Pero también había algo nuevo en su interior, una pequeña llama que no había existido antes. Quizás era valentía, quizás era esperanza, quizás era solo el deseo de volver a intentarlo. Lo importante es que por primera vez en mucho tiempo no se fue pensando en rendirse, se fue pensando para intentar. Durante todo el camino de regreso a casa, su mente seguía repitiendo las palabras del Padre Pío: Dios te hablará a través de ella. No entendía cómo sería posible, y siendo sincero, lo creía improbable. Aún así, decidió obedecer. Al día siguiente, se armó de valor, respiró hondo y caminó hacia la puerta de la persona a la que había herido profundamente, alguien a quien creía haber decepcionado para siempre. Para ayudar a un niño a entender, es como cuando haces algo muy malo y temes enfrentarte a la persona a la que lastimaste, pero sabes que solo podrás dormir tranquilo si resuelves el problema. Así fue exactamente. Cuando llamó a la puerta le temblaban las manos. Le dolía solo imaginar la mirada de esa persona, y cuando por fin abrió, el mundo pareció detenerse por unos segundos. No hubo gritos, no hubo rechazo, solo hubo sorpresa. Y entonces, algo que nunca esperó: silencio y aceptación. Empezó a hablar con la voz entrecortada por la emoción. Pidió perdón, contó cómo había cargado con culpa, tristeza y miedo. Pidió perdón, y para su asombro, antes de que pudiera terminar la frase, esa persona lo abrazó. Un abrazo simple, pero tan fuerte que parecía reparar las partes desgarradas de su alma. No hubo juicio, no hubo cargos, solo hubo perdón. El hombre lloró como un niño, y en ese abrazo, todo lo que lo había estado llevando a la desesperación comenzó a desaparecer, como una sombra que se desvanece cuando se enciende la luz. Cuando regresó a San Giovanni Rotondo días después, el Padre Pío lo reconoció de inmediato. Pero lo más impactante fue el rostro del hombre. Ya no era el mismo. Estaba más ligero, más vivo, más despierto. Era como si su alma hubiera encontrado espacio para respirar. Le contó al santo lo sucedido, y el Padre Pío, con una leve sonrisa, simplemente respondió: te dije que Dios te hablaría. Este resultado tan simple y poderoso no fue inesperado para nadie, ni siquiera para el propio hombre. Pero así es como un alma que estaba a punto de desaparecer volvió a la vida. No a través de un milagro visible, no a través de una gran visión, sino a través de un gesto humano guiado por una verdad divina. Y ese día quedó claro: a veces, el camino más corto para encontrar a Dios es precisamente mirar a los ojos de aquellos a quienes alguna vez herimos y dejar que el perdón haga el resto. Cuando todo finalmente se calmó y el hombre encontró la paz que tanto anhelaba, una paz que ni siquiera sabía que aún tenía derecho a sentir,
El Padre Pío hizo lo que siempre hacía cuando percibía que un alma había regresado del abismo. Impartió una última lección. No fue una lección larga ni complicada. Fue sencilla, verdadera y profunda, de esas que cualquiera, incluso un niño, podría entender. Y, al mismo tiempo, fue lo suficientemente poderosa como para cambiar la perspectiva de alguien sobre su propia vida. Miró al hombre con una de esas miradas que parecían atravesar el tiempo y dijo en voz baja: la desesperación es la máxima mentira. Es cuando el mal intenta convencer al alma de que ya no hay Dios, ni perdón, ni camino. Pero precisamente entonces es cuando Dios está más cerca. Esa frase quedó grabada para siempre en la memoria del hombre. Quedó grabada porque tenía sentido. Quedó grabada porque describía a la perfección lo que había vivido. Quedó grabada porque en ese pequeño confesionario había sentido en carne propia la diferencia entre creer una mentira y rendirse a la verdad. Para ayudar a un niño a comprender, imagina estar en una habitación completamente a oscuras y creer que estás solo, pero descubrir que alguien siempre ha estado ahí, tomándote de la mano incluso sin que te dieras cuenta. Eso fue exactamente lo que pasó. El Padre Pío continuó: ninguna alma está verdaderamente perdida mientras todavía esté luchando por regresar. Y esto no fue solo un consuelo, fue una guía. Fue un mapa para todos los que un día se sienten atrapados, impotentes, desesperados. Fue, en cierto modo, un mensaje para todos nosotros, hoy, ahora, en el mundo en que vivimos. Porque lo cierto es que todavía hay mucha gente que carga con culpa que no puede confesar. Mucha gente que cree haber cometido demasiados errores, fracasado demasiado, perdido demasiado. Mucha gente que cree que no hay salida, y a menudo este sentimiento va acompañado del mismo susurro silencioso que intentó destruir al hombre de nuestra historia. Pero la última lección del Padre Pío dice exactamente lo contrario. Dice que cuando el dolor parece insoportable, cuando el miedo parece insoportable, cuando el error parece imperdonable, es cuando el cielo se acerca, es cuando la mano de Dios está más cerca del corazón humano, y todo lo que una persona necesita hacer es dar un solo paso, por pequeño que sea, hacia la luz. Esta historia no termina simplemente con un hombre redescubriendo su vida. Termina con un recordatorio para todos nosotros. El alma humana nunca está sola, y ninguna oscuridad es tan fuerte como para extinguir por completo la luz que Dios puso en cada persona. Esta es la verdad que permanece viva hasta el día de hoy. Y es esta verdad la que el Padre Pío quiso dejar a todos aquellos que todavía luchan por un nuevo comienzo.